Bueno, pues yo soy Adriana Sánchez y me ha tocado el autor Luis de Góngora y para hablar sobre él pues he hecho un pequeño PowerPoint donde he incluido sobre todo imágenes para relacionarla un poco con el tema con el que estoy hablando. Y bueno, el índice, voy a hablar primero sobre una pequeña introducción sobre Luis de Góngora para saber por qué ha conocido realmente, después de su biografía y de cómo murió. Después voy a hablar de su estilo, de los tipos de composiciones que él hacía, que se destacaban la estrella y los romancillos y los romances. Después sobre sus sonetos, la obra, que voy a centrarme principalmente en la fábula de Polifemo y Galatea y en la de Soledades. Después voy a hacer también sus reconocimientos, sus primeros reconocimientos que tuvo, cómo conocemos a Luis de Góngora en la actualidad, lo que nos queda de él, y para finalizar pues voy a hablar sobre algunas de sus curiosidades. Para comenzar, pues voy a hacer una breve introducción sobre Luis de Góngora, que nació en Córdoba el 11 de julio de 1561 y murió el 23 de mayo de 1627. Fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro y su obra era exclusivamente poética. Luis de Góngora cultivó la poesía tanto en sus formas tradicionales y populares como en metroculto, y en ambos casos el tono de sus versos pues, podía ir desde lo más grave, bello y noble hasta la caricatura, lo humorístico, lo festivo o lo burlesco. Tenemos que fue el máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, y pues sus obras fueron objeto de exégesis o de interpretación pues ya en su misma época. Bueno, pues ahora voy a hablar un poco sobre la biografía de Luis de Góngora, que como ya he dicho antes nació en Córdoba en el año 1561. Era hijo de una familia bastante acomodada, ya que su padre era juez de una buena familia y su madre provenía de la alta sociedad. Él decidió utilizar el apellido de su madre para demostrar que su sangre era cristiana pura, y esto le permitía acceder a una educación superior. A los 15 años, Luis de Góngora empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca y en el año 1605 se ordenó como sacerdote y trabajó un tiempo como capellán del rey Felipe III. Tuvo grandes problemas con su rival Quevedo, ya que los dos pasaron su vida acusándose mutuamente de cosas que habían hecho. En su primera obra aplica una vena satírica que caracteriza su obra, y después, además de su estilo ligero y humorístico, también fue elegante y culto, como se observa en los poemas dedicados al sepulcro del Greco o a la muerte de Rodrigo Calderón. Fue muy famoso durante el barroco, aunque su prestigio y el conocimiento de su obra no llegaron hasta bien entrado el siglo XX. Como ya he dicho antes, Luis de Góngora era sacerdote y pues, por esta razón pues, no pudo llegar a tener esposa ni ninguna relación de este tipo. Bueno, pues acerca de la muerte de Luis de Góngora, pues, puedo decir que después de muchos años de trabajo, pues el pobre perdió la memoria y además había caído en una situación de pobreza extrema después de haberse arruinado por conseguir cargos y prebendas a sus familiares. Además, padecía una enfermedad conocida como arteriosclerosis prematura, que según algunos expertos y algunos historiadores pues, pudo desencadenar una amnesia y al final causarle una apoplejía el día 23 de mayo de 1627 en Córdoba, cuando tenía 65 años de edad, y ahí se produjo su muerte. Sobre el estilo de Luis de Góngora, pues podemos decir que él no enfocó su atención en el pensamiento o sentimientos, sino que en lugar de eso, pues trató de resaltar el placer estético de forma diferente. Y por eso, pues su poesía y su estilo se caracterizaban por tener un sentido pictórico, por medio del cual lograba plasmar una poesía descriptiva y sensorial. También representaba el culto y lo que era popular. Además, se enfocaba en la naturaleza. Su poesía estaba llena de sátira y en ella rendía honores a nobles y a héroes. También manejaba temas relacionados con el amor, con la moral, la filosofía, la religión, la sátira, la funeraria, entre otros muchos. Su estilo también estaba lleno de sensibilidad e inteligencia.
y además utilizaba el cultismo para alejarse de lo cotidiano. También utilizaba hipérbatos para darle soltura y flexibilidad a la lengua y escribía por medio de metáforas para lograr un cambio radical y hacer desaparecer lo feo y establecer la estabilidad de la naturaleza. Bueno, pues sobre los tipos de composiciones de Góngora pues podemos distinguir dos. Y en ambos casos, Góngora es un consumado poeta. Por una parte tenemos su letrillo y sus romancillos, como por ejemplo Da vienes fortuna, Lloraba la niña, Hermana marica, entre otras, pues son de gran variedad temática y mantienen la vivacidad y la belleza propia de este tipo de versos. Aunque Góngora no renunciaba a la expresividad del lenguaje elaborado y al artificio de ese estilo culterano. Y por otra parte, en los romances, como por ejemplo Amarrado al duro banco, Servía en Irán al rey, Angélica y Medoro, en él Góngora pues trata una gran diversidad de temas y motivos, como los amorosos, los religiosos, los mitológicos, burlescos. También tenemos que Góngora fue un consumado autor de poemas cultos como son los sonetos. El amor, la alabanza, el desengaño, son temas que recorren mucho estas composiciones. Algunas son tan logradas como por ejemplo la de Mientras por competir con tu cabello, Ilustre y hermosísima María, La dulce boca que a gustar con vida. Los sonetos del poeta cordobés son de perfecta y a veces de complicada estructura. Muestran un Góngora dueño de la perfección formal, del artificio y de todo el bagaje lírico del culteranismo. Tenemos que Góngora busca la creación de un lenguaje poético distinto y consumando la belleza verbal plena. Para ello pues, utiliza en abundancia hipérbatos violentos, enunciados largos, metáforas, metonimias, antítesis, adjetivación, cultismo, alusiones mitológicas. De ahí que a menudo pues, su poesía brillante y colorista, a la vez que deslumbra, pues también resulta compleja y en ocasiones resulta también difícil de leer. Acerca de la obra de Góngora podemos decir que esta se encuentra dividida en dos periodos. El primero es el claro, brillante y comprensible en el cual escribió los metros cortos y temas ligeros. Esta se suele considerar como la primera etapa y podemos destacar las siguientes obras. Dentro de la poesía popular escribió algunos romances como el de Angélica y Medoro, letrillas como Ándeme yo caliente y composiciones de arte menor, que eran obras escritas en un tono humorístico burlesco. Y dentro de la poesía culta, pues escribió una serie de sonetos amorosos, religiosos, satíricos y sobre temas relacionados con la decadencia de España. Dentro de la segunda etapa de la obra de Góngora pues podemos destacar dos poemas largos. El primero, que es la fábula de Polifemo y Galatea, que este fue uno de sus más importantes poemas mitológicos, el cual tenía un total de 63 octavas reales. Y este pues estaba fundamentado en un pasaje de la Metamorfosis de Ovidio. Después, el segundo poema es el de Soledades, que fue una de sus mejores obras y estaba compuesta en silva, el cual era un nuevo género métrico que consistía en combinar endecasílabos y octasílabos de forma aleatoria sin que tuvieran una rima consonante. Este poema tuvo su origen como un proyecto que Góngora realizó en 4 partes diferentes y que tenía los nombres de Soledad de los Campos, Soledad de la Ribera, Soledad de la Selva y Soledad del Yermo. Y pues de este ambicioso poema, Góngora solo concluyó la dedicatoria al duque de Béjar y las 2 primeras soledades, de las cuales dejó inconclusa la segunda. Bueno, y ahora voy a centrar un poco en sus poemas mayores, que los principales son la fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Bien, pues la fábula de Polifemo y Galatea está escrita en 63 octavas reales y Góngora se inspiró en la Metamorfosis de Ovidio y nos cuenta cómo el cíclope Polifemo, enamorado de la linfa Galatea y a la vez celoso al pastor Acis, mata a este arrojándole una peña, y cuando ocurre esto pues la ninfa convierte a su amado en un río. El mito ya aparecía en la Odisea, que era una obra del siglo IX a.C. atribuida a Homero,
y había sido abundantemente recreada de modo muy diverso en la poesía renacentista española e italiana. El tema también atrajo a poetas del barroco y estos poetas pues, apreciaban los contrastes y los claroscuros y sabían ver la contradicción del gigante Polifemo, que era un ser monstruoso y feroz, pero que también podía ser delicado y tierno. Podía ser tiernamente gigantesco o gigantescamente tierno. La originalidad del poeta cordobés no reside en la historia en sí, sino en la perfecta construcción y en la modelación del poema y el lenguaje típicamente gongorino que utiliza. Bueno, y ahora voy a hablar sobre el poema de Soledades, que a los hechos narrados pues, son mínimos en este poema que comienza con la llegada a tierra de un joven náufrago que está desdeñado de amores. En este poema, Góngora vertió en su sílaba los versos más elaborados y el lenguaje más exuberante y culturano que tenía en toda su amplia producción poética. Pero como consecuencia, son versos difíciles de entender. La obra estaba dedicada al duque de Beja y quedó incompleta, porque parece ser que Góngora había pensado estructurar el poema en 4 partes, como ya había dicho antes, pero sin embargo, pues solo escribió 2 soledades y la segunda la dejó inacabada. Bueno, acerca de los reconocimientos de Góngora, tenemos que su primer reconocimiento literario pues, lo tuvo junto al brillante escritor Miguel de Cervantes, que como todos sabemos es el autor del Quijote. Cervantes tuvo un gran aprecio por la obra de Góngora y en 1585 escribió sobre él en su obra La Galatea. También Góngora es reconocido por su papel indirecto en la formación de la generación del 27, que era un grupo de poetas y escritores vanguardistas que crearon una serie de obras excelentes que siguen siendo muy reconocidas e influyentes a día de hoy. Bueno, y ahora voy a hablar sobre el papel que tiene Luis de Góngora en la cultura popular. Ahora en la actualidad pues podemos encontrar varias ediciones modernas de la obra de Luis de Góngora. La primera, que fue por parte del hispanista francés Raymond Fulcher del Bosc, sobre las obras poéticas de Góngora. También tenemos que Juan Miguel Jiménez y su hermana Isabel también hicieron ediciones y estudios de Damaso Alonso. Después tenemos que sonetos completos editados por Viruté Cipli Jacauskaite y romances de Antonio Carreño y soledades de John R. Beverly y muchas más. Bueno, y para finalizar, pues voy a hablar sobre algunas curiosidades de Luis de Góngora. A pesar de su gran éxito, pues también vivió la miseria, ya que tenía unos gustos muy caros y pues le gustaba ayudar a sus familiares con todo cuanto tenía, aunque a él se quedase sin nada. Como he dicho antes, pues también tiene una enorme enemistad con Quevedo, la cual culminó con el poema de Quevedo, sobre su último poema sobre la nariz de Góngora. Y Góngora acusó de plagiar su libro Soledades a Quevedo, aunque supuestamente lo hizo bajo un seudónimo. Góngora al final de su vida fue sacerdote y fue nombrado capellán de honor de la corte de Felipe III. Su madre era de la nobleza y su padre era juez de Santo Oficio. Y también tenemos que a Góngora le gustaba jugar a las cartas, le gustaba la música y le gustaban mucho los toros. Aunque hasta te lo he dicho antes, pero son curiosidades sobre su vida. Y bueno, pues hasta aquí mi trabajo sobre Luis de Góngora y nada, que espero que haya gustado y nada. Adiós, señor.